Bendiciones, hermanos, gracias a Dios estamos aquí una vez más para platicar con su persona en relación a un tema que es muy importante y es obviamente el concepto de la enseñanza familiar. Esto de alguna manera todos la necesitamos considerar en nuestras vidas, porque ¿sabe qué ocurre? De alguna manera estamos nosotros avanzando en la vida espiritual, pero hay que ponerle atención a esto, porque mire, hermano, estamos prácticamente considerando el encuentro con el amado, y qué bien, pero si usted recuerda la profecía final que habla el libro de Malaquías, dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Entonces dice, no sea que yo venga y hiera la tierra. Entonces fíjese que hay un punto importante, porque entonces se está hablando de una faceta de reconciliación familiar. Entonces, para que haya una reconciliación, lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué es lo que hay allí. Eso es lo básico. Pero déjeme que le cuente, mire, uno de los aspectos que usted y yo tenemos que ver de alguna manera es esto. Mire, lamentablemente tuvimos problema en el equipo, no le aparece la presentación, es ídolos en casa. Fíjese que cuando usted va viendo esto, el famoso Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces está poniendo una base para usted y para mí. ¿Cuál es la base? De que usted no puede hacer nada si no depende de Dios para edificar su hogar. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire qué importante, porque son dos aspectos fundamentales en su vida y en la mía. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Dirá usted, pues mire, hay un elemento importante para nosotros, y es el hecho que de alguna manera usted tiene que considerar, hermano, que Dios tiene que estar, obviamente, desarrollando lo que Él desea en su hogar. Pero entonces avancemos, porque mire, cuando viene la Biblia a decir 1 Corintios capítulo 10, versos 6 y verso 11, dice lo que sucedió, dice la Biblia de Navarra, estas cosas sucedieron como figura. Y el verso 11 dice que fueron un ejemplo y fueron una enseñanza. Entonces, mire, ¿qué dice? Todo el Antiguo Testamento, le repito, es figura, ejemplo, enseñanza. Para usted y para mí fueron escritos para los que para quienes les llegaron el fin de los siglos, usted y yo. Entonces, fíjese, hermano, que aquí hay un punto importante, porque ahí es donde usted puede ver algo que es prácticamente necesario. ¿Qué es necesario? Que usted lea la vida de personas que aparecen en el Antiguo Testamento, porque son prácticamente los aspectos que usted tiene que aprender para hacer o para no hacer en su hogar. Mire qué importante. Así que mire, ese es uno de los aspectos que son básicos en su vida y en la mía. Porque fíjese, le repito, el tema es los ídolos en casa. Entonces lo primero que tenemos que considerar es esto, que es la idolatría. Fíjese, hermano, que por ejemplo la Biblia, el diccionario lo dice como el culto a dioses falsos, sacrificios formales en honor a dioses falsos, avaricia, los vicios, y esos son aspectos de idolatría. Recuerde que nosotros lo decimos, que todo lo que se antepone a Dios, esa es idolatría, cualquier aspecto, porque si su prioridad es otra antes que Dios, ahí está el ídolo para usted y para mí. Entonces déjeme que le cuente, porque ahora la Biblia da una cosa importante, porque dice, por ejemplo, dice, nadie puede servir a dos señores, porque dice, aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios de las riquezas. Entonces ahí hay un ídolo. Pero entonces, mire, hermano, para evitar ese punto, idolatría en el hogar, hay que, en primer lugar, definir. ¿Qué tiene que definir usted? Las cosas que puede y las cosas que no puede hacer. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué dirá usted? Pues déjeme que le cuente. Mire, uno de los aspectos fundamentales para todos nosotros está en eso, de que, mire, para comenzar, Génesis 31, verso 19, empieza hablando el primer problema que encontramos de idolatría en el hogar. Déjeme que le cuente, dice ahí, Génesis 31, 19, y Raquel hurtó los ídolos de su padre.
Fíjese que esos son los llamados terafim en la Biblia. Terafim o ídolos familiares eran, mire, no eran grandotes, eran así pequeñitos. Eran tan pequeños que si usted se recuerda que cuando Labán persiguió a Jacob y le dijo, mira, si te querías ir, está bueno, pero ¿por qué me robaste mis ídolos? Así le dijo. No, dijo él, yo no, revisa todo. Y buscaron y no encontraron. Y Raquel dijo, usted me va a perdonar, le dijo a su papá, porque no es que yo quiera estar así, sino que estoy en la costumbre de las mujeres. Entonces no la tocaron. Pero, ¿qué hizo ella? Mire, se sentó sobre los ídolos. O sea, eran pequeños, porque si hubiera sido un grandote, evidente era que ella se lo había robado. El punto es que no pudieron ver esa situación. Entonces, ¿qué pasó? Mire, ídolos. Bueno, ¿y eso qué dirá usted? Pues fíjese que, por ejemplo, un aspecto interesante en cuanto a las costumbres que había en Israel. El comentario dice, siendo la religión doméstica hereditaria de varón a varón, la propiedad era de igual manera. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si al hijo, al varón, se le daban los ídolos familiares, ese era prácticamente el heredero. Entonces, fíjese, hermano, ahora regresemos al punto. ¿Qué hizo Raquel? Robó los ídolos. Ahora, ¿con qué objetivo robó los ídolos? Ah, porque si yo me quedo con los ídolos, entonces a mí me queda la mayor parte de la herencia. Entonces, ¿sabe cuál es uno de los problemas que encontramos en los hogares, hermano? Las dificultades que hay donde una persona se cree merecedora de los bienes de los padres. Y usted va a conocer historias de aquel que se peleó con los hermanos. ¿Por qué? Porque se quiere quedar con la casa, que aquel se quede solo con la licuadora, que al otro solo le dejen tal cosa del papá, pero él se quiere quedar con el dinero, con tantas... Mire, hermano, usted ha oído incluso noticias de gente que lamentablemente aún han matado a sus propios familiares porque están peleando por un pedazo de tierra. Yo tengo un conocido que, mire lo que le pasó. Vino la abuela y dijo, ¿saben qué? Yo estoy viva, estoy consciente. Y llamó a sus hijos, le dijo, aquí a todos ustedes les voy a dejar casa, terreno a todos. Pero esta casa donde yo estoy, esa casa va a ser para mi nieto, el nieto favorito. ¿Y sabe qué hicieron los tíos? Se enojaron porque también, mire, les habían dado casa y terreno y les dijo, ¿saben qué? Esa la queremos nosotros. Entonces planificaron matar al nieto. ¿Por qué? Porque les interesaba una herencia. Entonces vino la mamá, los reunió y dijo, miren, como ustedes quieren hacer eso, mejor no les voy a dejar nada. Así no tienen motivos para pelear de que a nadie le dejó nada y ahí está. Ahí es donde se arregló la situación. Pero mire, hermano, el problema que encontramos en algún momento está exactamente en eso, de que la gente va a pelear de alguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente desea tener prácticamente la seguridad de una herencia, el aspecto económico. Mi papá fue el que trabajó por eso y entonces nosotros tenemos derecho a gozar de su trabajo. Hermano, en realidad, lo que nuestros padres hicieron en algún momento es darnos, aparte de la vida, prepararnos a través de hasta donde pudieron con los estudios. Hermano, nos dieron casa, incluso desarrollamos muchas cosas para a su tiempo llegar a ser independientes. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? El problema está en algún momento donde la gente se cree con derechos, precisamente de agarrar la herencia. A Jesús llegó un muchacho y le dijo, por favor, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Yo no vine a eso, dijo Jesús, yo no vine a eso. Porque entonces fíjese, hermano, que encontramos un grave conflicto. El conflicto está exactamente en eso, de que viene la persona y va a querer de alguna manera obtener. Hermanos, pero mire, lo delicado no es que busquen una herencia, sino mire, primer libro de Samuel 15:23, oiga lo que dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. Y entonces dice alguien, no, hermano,
Porque recuerde que eso está hablando de ídolos, está hablando de herencia. Entonces dice, la obstinación, usted tiene un problema. ¿Qué es lo que tiene? Heredó el carácter de alguno de sus padres. Mire, nosotros heredamos rasgos físicos, lo normal. Si usted quiere ver, ojos, sonrisa, color de piel, algún rasgo de los que usted quiera, igualito al papá. Eso se lo sacó a la mamá, eso ahí, cada quien se pelea por lo que dicen. Pero mire, hermano, interesante, porque Pedro dice, y nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de los padres. Entonces, mire una cuestión, un ídolo, hermano, ese carácter, la necedad. Necio el hijo, necio porque es así el padre también. Bravo el padre, bravo el hijo. Hermano, orgulloso el padre, orgulloso el hijo. Mire, problemas de alma. Y eso es de lo que nosotros, hermano, dice, tengo tal cosa. No, mire lo delicado que es, porque el ídolo que le pusieron es que usted sea el que tiene las actitudes incorrectas. En lugar de buscar la bendición, porque, por ejemplo, aquel hombre le dijo Pablo, mira, tu abuelita Loida tenía fe, ¿te acordás? Sí, dijo él. Tu mamá Eunice, ¿te acordás? También tenía fe, ¿verdad? Muy bien, ¿qué te heredó ella? La fe. Esa es una buena herencia, la que usted y yo deberíamos de buscar. Pero mire, avancemos, porque fíjese, hermano, que uno de los problemas que tenemos que considerar ahora está en ese sentido, de que ahora Génesis 2:24, hermano, está hablando otro elemento importante. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, mire, ¿cuál es el otro ídolo que tenemos en el hogar? Ay, hermano, mire, ¿sabe qué le dicen a esos? Una señora conocida decía, tiene mamitis aguda, no se puede desprender de el vínculo familiar. Mire, yo me recuerdo una pareja hace muchos años, se casaron y pues iban a planificar su vida y todo. Entonces vino el tío y dijo, miren, yo tengo una casa en tal lado, si la quieren usar. Y efectivamente compraron todos sus muebles, equiparon la casa y ahí estaban. Aparentemente tenían que vivir ahí, pero como a la hija no le resultaba agradable estar lejos de su mamá, mire, donde su mamá vivían todos amontonados. Ahí había una casa completa para que estuviera cómoda, pero ella no soportaba estar sola. ¿Sabe qué hacía? De la semana, 6 días allá donde la mamá y un día en su casa. Un día los controlaron de que no se mantenían ahí. Cuando llegaron, habían arrancado el balcón, habían abierto la puerta y ¿qué pasó? Les robaron todos sus bienes, todo lo nuevo. Tenían refri, tenían camas, tenían amueblado de sala, de comedor, lavadora, todo lo que ellos tenían ahí, lamentablemente, todo se lo robaron. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque no pudieron desprenderse. Y eso, hermano, mire, le dice, pero oiga, aquí dice al hombre, le dicen, dejará el hombre, padre y madre. Entonces, lo primero es que el hombre tiene que romper con eso. Lo segundo, le dicen a la mujer, Salmo 45:10, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Pero fíjese, está hablando no de que nunca más me voy a recordar que tuve padre, no habla de eso. Habla que tiene que cambiar de prioridad. Ahora su prioridad es su hogar. A los padres, por supuesto, tiene que seguir honrándolos, tiene que saludarlos, tiene que visitarlos, tiene que apoyarlos, lo que usted quiera. Pero entonces, hermano, el problema que encontramos en algunas personas está exactamente en eso, de que les está costando demasiado soltar ese vínculo. Y hermano, mire, se vuelve un ídolo. ¿Por qué? Porque mire, el ejemplo, primer libro de Samuel, 23:16 dice, Jonatán, hijo de Saúl, y se encontró con David en Ores, en el bosque, y lo fortaleció y le dijo, ¿sabes qué? Mi papá no te va a hallar, pero ¿sabes qué? Yo sé eso, mi papá también lo sabe, de que tú vas a ser el rey de Israel, porque ya Jehová te unció, qué bien. Pero oiga lo que dice, y yo dice Jonatán, seré segundo después de ti en el reino. Estamos muy bien. Pero ¿qué pasó? Fíjese, hermano, ¿qué pasó con este? ¿Siguió a Saúl o siguió a David? A Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a la batalla, la última batalla, que aparece en el primer libro de Samuel, murieron. Y cuando le llegaron con la noticia a David, obviamente el dolor de perder a un amigo,
y entonces hizo el cántico, un cántico fúnebre, y él puso esto, ¿ve? Saúl y Jonatán, oiga, inseparables en su vida. Le repito, inseparables en su vida. Dice, tampoco en su muerte fueron separados. ¿Qué le pasó a Jonatán? Nunca se pudo desprender de eso que lo tenía atado con su papá. ¿Y sabe cuál era el problema? Mire, el papá tenía mal carácter. ¿Qué hizo un día? Que le dijo, no, papá, no deberías de hacer eso con David. ¡Pum! Le tiró la lanza 2 veces para matarlo. 2 veces lo intentó matar. ¿Y qué hizo él? Se puso bien enojado. Ya no comió, se fue. Sí, pero siguió con él. Mire, hermano, cómo ese vínculo puede ser algo delicado, hermano. Y ahí es donde vienen las dudas. No sé si a usted le surgen, a mí sí. Dice, ¿y cómo es posible si a esa mujer ese tipo no le da gasto? Ese tipo le pega, ese tipo tiene tal vicio, ese tipo, aparte de eso, anda con otras mujeres. ¿Y por qué sigue aguantando? Es que por mis hijos, pero si no le dan ni de comer. ¿Por qué está metida ahí todavía? ¿No será que tiene como ídolo a un hombre? Porque es así como ella lo soñaba. Mire qué peligroso eso. Hermano, mire, es bien seria la situación. Y eso, hermano, perdone, pero hay torpezas que la gente comete y eso no está para usted ni para mí. Usted lo que tiene que hacer, hermano, es tener cuidado en ese sentido. Porque mire, Ezequiel 16:4 dice, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Usted sabe que en el proceso de nacimiento del bebé, hermano, él está ligado en el cordón umbilical a su madre. Entonces, ¿qué pasa? En el momento del nacimiento llega el médico y pum, un tijerazo y pum, le cortó y ya le aparece lo que usted y yo tenemos, el famoso ombligo. Un desprendimiento, pero dice, el día que naciste no fue cortado tu cordón. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace? Hermano, hace que la gente se vuelva dependiente de los padres en cualquier faceta. Y ya, mire, no está ligado con el cordón literalmente, porque si no jamás podría separarse la mamá. Pero no, pero eso sí, tiene el grave problema de que todo, si no tiene el aval de los padres, no puede hacer nada. Quiere estudiar lo que los padres digan. Va a buscar trabajo donde ellos digan. Quiere comprar carro, el papá que ni siquiera sabe manejar tiene que escoger el carro. No, estamos mal. Muy, pero muy mal. Ahí hay que tener cuidado. Pero mire, hermano, la otra situación, ese es el tercero. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 13. Ese es el momento donde Saúl quería matar a David. Entonces, ¿qué hizo? Vino él y lo que hizo fue que tomó ella, Mical le dijo, mira, mi papá te quiere matar, hacete el enfermo, y lo fueron a buscar. Fíjese que él no puede salir porque está enfermo. Le vamos a decir al rey, tráiganlo en la cama, dijo él. Y fueron a traerlo. Entonces dijo, te vienen a traer, salió huyendo. ¿Y qué hizo ella? Dice, Mical tomó un ídolo doméstico, un terafim, y lo metió en la cama. Entonces, mire, hermano, aquí tenemos un problema grave también. Porque mire, ¿cuál es el ídolo en el hogar? La pareja o los hijos. Eso es delicado. Mire, yo me recuerdo una joven hace muchos años que decía eso. Es que yo siempre soñé tener un novio como este. Era de lo peor, pero era como ella lo deseaba. Perdón, hermano, pero ¿no será que alguien soñaba con algo así? ¿Qué soñaba alguien? Es que, mire, hermano, yo lo que sueño es tener de pareja una chica, piel blanca, ojos verdes, rubia, y él todo lo contrario. Ella bonita y él no. Entonces, hermano, mire, ese fue su ídolo. Y eso puede ser su perdición. Porque fíjese, hermano, que a causa de eso, por querer tenerla y retenerla en todo momento, puede ser que cometa errores. Y incluso, mire, me acuerdo un muchacho en la zona 5, mire, ni siquiera era casado y la chica le decía, ¿sabes qué? Si me amás, venime a buscar el sábado. Sí, decía él, y la iba a buscar, pero él tenía el privilegio de ir a enseñar el sábado.
ya no cumplía a los privilegios, ya no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que demostrarle a ella que la amaba. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Se fue alejando. ¿Sabe cuál fue el problema? No eso, el problema es que se casó con ella. Y como el hermano Otto decía, se consiguió una princesa del desierto. Y él nunca se levantó espiritualmente, lamentable. Hermano, mire lo delicado. ¿Por qué? Porque escogió mal, porque escogió un ídolo como pareja. Mire, el otro ejemplo que miramos es el libro de Esther. Ahí está el rey Asuero. Entonces el rey Asuero, usted se recuerda, hizo una su gran fiestona. Hermano, contento el rey. Y durante ese tiempo le enseñó a la gente todo lo que tenía. Miren, esos son los tesoros. Miren, ese es el ejército. Miren, estas son las armas. Miren, y todo lo enseñó. Y la gente se admiraba de todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué pasó? Miren, eran 120 provincias. O sea, la cantidad de recursos económicos que tenía como consecuencia de impuestos era altísimo. Entonces, ¿qué pasó? Vino él y le dijo, ya les enseñé todo. En una fiesta más de 15 días le estuvo ya de la mejor manera. Pero después dijo al final, bueno, les enseñé todo, ahora les voy a enseñar lo mejor que hay. Lo mejor que hay en mi reino, que es mi esposa. Entonces dice, ordenó que trajeran a la reina Vasti para mostrar a los pueblos y príncipes su hermosura. Porque dice, era ella muy, pero muy bella. Entonces, mire, mire, ya les demostré el ejército, les demostré cualquier cosa, pero lo mejor que hay en mi reino, mi esposa. Bueno, dijeron, qué bueno. Ahora, ¿qué pasó? Mandó a 7 eunucos, hágame un favor, díganle a la reina, es bonita, pero que se ponga más bonita. La voy a presentar. ¿Y sabe qué pasó? El verso 12 dice, la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Hermano, la reina Vasti no obedeció al rey. Mire qué delicado. ¿Qué es lo que quería demostrar él? Lo más hermoso, mi esposa. ¿Y qué mostró al final? Que su esposa ni siquiera se sujetaba a él. Ay, hermano, es una cosa seria. Mire, usted que esté en su casa, ahí, ¿sabe qué? Agarre así a su esposa, abrácela si quiere o tómele la mano, la mira a los ojos y le dice, yo mando en casa, ¿verdad? Si su esposa se pone a reír, ya sabe que no. Mire, hermano, delicado eso, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que pasó? Le va a pasar la de Vasti con el rey Asuero. Yo mando en casa. Sí, pero cuando yo no estoy, decía la reina. Mire, ese era su ídolo. Y mire, hermano, uno de los problemas, no sé cómo es aquí en este sector, pero yo sí sé de algunos lugares donde sabe cómo manipulan al hombre a través de la belleza de la mujer. Hermano, a través de eso el hombre es manipulado en distintas cosas, para que le compre, para que le haga, para que les haga, para todo lo que ella desea. Mire qué sería la cuestión. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque mire, si viene usted, si vengo yo, y de alguna manera no nos estamos dando cuenta de eso, hermano, vamos a tener un verdadero problema. Pero mire, el otro ejemplo que tenemos está en Jueces capítulo 16. ¿Sabe quién es? El famoso Sansón. Usted sabe que Sansón, hermano, el problema que tenía era sus ojos. Se le iban los ojos, sobre todo con las filisteas. El punto es que, mire, el Jueces 16 en adelante empieza precisamente a hablar la historia de él, de Sansón, con una mujer. Mire, tenía que ser muy hermosa. ¿Quién? Dalila. Pero mire, para comenzar, ¿sabe qué? Dalila se traduce su nombre como languidecer. Y languidecer significa apagar el espíritu. Miren qué condición estaba el famoso juez de Israel. Ese mató 1000 con una quijada, pero no tenía el carácter para decirle a la mujer lo que tenía que hacer. Mire qué serio, ¿verdad, hermano? Mire qué delicado. Entonces, fíjese, que dice, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y bueno, pues se durmió.
Y ya, ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, ¿cuál era el ídolo? Dijimos, la pareja. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Mire, ¿cómo se quedó él? Así, mire, si usted quiere, así arrodillado en las rodillas de ella. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Dirá usted. Fíjese que lo interesante es que la palabra rodilla es una palabra que se dice en hebreo, berek, pero el origen de berek es otra palabra, que es barak. Barak se dice como bendición, se habla como bendecir, se dice como arrodillarse, como alabar, pero también se dice como ser adorado. Mira, interesante la cuestión. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Porque entonces venía Sansón, ve, qué bendición la que Dios me dio, esta mujer, nadie como Dalila. Estaba reconociéndole si usted quiere, pero si usted agarra la otra faceta, la que dice ahí, ve, ser adorado. Entonces, ¿sabe cuál era el problema de Sansón? Quedó en una condición de adoración hacia la mujer. ¿Y sabe qué pasó? Ella lo empezó a manipular. Sansón, decime tu secreto. ¿Cómo te pueden gobernar? ¿Cómo te pueden atar? ¿Cómo te pueden castigar? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Y no le decía. Y poco a poco fue abriendo las puertas él. Pero al final, mire, decía él, haceme Dalila, haceme un favorcito, así. Haceme una limonada. Te la haría, pero si me amaras. Pero como no me amas y no me decís tu secreto, mejor hacela tú. Dalila, mi camisa está arrugada, ¿me la puedes planchar? Si me amaras, te plancharía toda tu ropa. Pero como no me amas y no me decís tu secreto, y lo empezó a hacer, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Y su alma fue reducida a mortal angustia, hasta el deseo de él querer ya matarse. ¿Por qué? Porque mire, hermano, él se sentía que lo mejor que tenía era Dalila, pero ¿qué pasó? Mire, lamentablemente dejó de ser solo la esposa o la pareja y llegó a convertirse en un ídolo para él. Y al final esa fue la razón más importante para su destrucción. Porque al fin le abrió el corazón, ella le dijo a los filisteos, le cortaron las guedejas y hermano, le sacaron los ojos y lo pusieron a hacer trabajo de bestia. Mire qué delicado, ¿verdad, hermano? Eso es lo que usted y yo tenemos que considerar en algún momento. Porque si usted y yo tenemos un ídolo, corremos un grave peligro. Mire, la otra, Génesis capítulo 30, verso 14. Ahí se habla de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Lea. Entonces, ¿qué fue? Un día se fue en el tiempo de la siega, se fue al campo. ¿Y qué halló? Mandrágoras. Y cuando las halló, se las llevó a su mamá. Y cuando la vio, Raquel le dijo, dame las mandrágoras de tu hijo. No, le dijo la otra, ya me quitaste el marido, ahora ¿por qué te voy a dar esto? Y que no sé qué. ¿Sabes qué? ¿Para qué vamos a pelear? Dame las mandrágoras y que él se quede contigo. Y efectivamente se quedó un tiempo ahí con Lea otra vez de Jacob. Él iba a su casa, no, ahorita yo te alquilé por las mandrágoras, venite para acá, y tuvo 2 hijos más con él. O sea que usted se puede formar una idea, hermano, que para un embarazo son por lo menos 9 meses, más el tiempo de fertilidad. Mire, estuvo casi 2 años una vez más con Lea. ¿Por qué? Porque la otra lo alquiló por eso. ¿Y qué hizo mientras tanto Raquel? Empezó a agarrar las mandrágoras. Fíjese que la mandrágora, cuando se le habla, el diccionario lo traduce no solo como mandrágora, sino le decían la manzana del amor. Y obviamente generaba 2 situaciones, 2 condiciones. En primer lugar, hermano, elevaba el líbido. Para que usted se forme la idea, eso era el Viagra del Antiguo Testamento, en el caso de un hombre. En el caso, hermano, de la mujer, activaba algo para que esa mujer fuera fértil, fíjese, hermano, y pudiera quedar embarazada. Y recuerde que Raquel era una de las 7 mujeres que estaban estériles. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál era el ídolo, hermano, de ella? Prácticamente la ansiedad de querer quedar embarazada. Y mire, hermano,
Obviamente, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y el hombre tiene que llenar su aljaba de ellos, 12 hijos. Pero el punto es que fíjese, hermano, que cuando usted empieza a revisar la Biblia, mire, la Biblia habla, por ejemplo, 7 mujeres estériles. La primera era Saraí, antes de ser cambiado su nombre a Sara. Pero usted se recuerda, ¿qué hizo Dios? Le limitó que fuera fértil. Ella era estéril, ¿por qué? Porque lamentablemente su esposo, Abraham, en ese momento la entregó a Faraón y después se la entregó a Abimelech. Entonces corría el peligro de que tuviera hijos de alguien que no era. Dios la protegió. Rebeca, dice la Biblia, que era estéril, y ¿qué hizo su esposo? Se puso a orar por ella, Dios la bendijo y le dio 2 niños, Jacob y Esaú. Hermano, cuando usted va viendo el caso ya de Raquel, obviamente ella hacía función de pastora y hacía todo en su casa, pero mire, no tenía hijos. Ahora, ¿cuál era el problema de ella? Que le gustaba competir. Su hermana ya tenía hijos, ya tenía 4. Y aparte las siervas tienen 6, 8. Hermano, fíjese, 6 tuvo en total Lea. 2 de Bilha, 2 de Silpa, 6, 10. Y al final ella tuvo 2 hijos. Pero ¿sabe qué le decía? Dame hijos o si no me muero. Mire, entonces su objetivo no era tanto de ser madre, sino la competencia, hermano. El problema que ella tenía. La mujer de Manoa, que es la mamá de Sansón, que no tenía hijos, pero obviamente Dios hizo el milagro porque de ahí iba a salir el juez, Sansón. No cumplió su tarea exactamente como era, pero ahí estaba. Ana, la otra mujer que estaba estéril, pero ¿cuál era el problema de Ana? Atribulada de espíritu, amargura en el alma, esterilidad en el cuerpo. Hermano, a veces la gente simplemente ve, es que pasa tal cosa. No, hay que ver cómo está la condición también. Mire, si estaba atribulada en el espíritu, una enfermedad del espíritu. Si estaba amargada, una enfermedad del alma. Y eso obviamente repercute en su cuerpo. Y mire, estéril. La tsunamita, donde iba Eliseo, también le dijo él, mira, esta mujer siempre nos ayuda, le dijo a Giezi, pero nunca pide nada. ¿Qué será? Averigua qué necesita. Mira, le dijo, su esposo es viejo. ¿Por qué no podía tener hijos? Tal vez sí podía, pero el esposo ya era viejo. Tal vez ya no estaba en capacidad de poder engendrar. Y Elizabeth, que ellos esperaban el hijo de la promesa, y el tiempo se pasó. El problema es que ellos decían, ya va a venir, y cuando vieron que pasó 1 año, 2 años, 4, 5 años, perdieron la esperanza. Hasta que llegó el tiempo exacto donde él tenía que nacer. ¿Y quién nació? Juan el Bautista. Pero mire, hermano, 7 mujeres estériles. El punto es que no tiene que volverse un ídolo el hijo. Porque mire, hermano, como dijo una hermana, yo a mis hijos a todos los quiero por igual, pero a este lo quiero un poquito más. Entonces, hermano, ahí hay un problema. Y fíjese que ese es uno de los aspectos interesantes, porque miren, si el ídolo puede ser el hijo, hermano, o puede ser la pareja o lo que usted quiera, hermano, va a tener un problema grave, que un día le van a botar el ídolo. El hijo que usted lo miraba como lo grande y bueno que era, hermano, resulta que perdió el ciclo escolar de estudios. ¿Por qué? Porque no iba a estudiar. ¿Y por qué no iba a estudiar? Porque andaba con uno de sus amigos que andaban en malos pasos. ¿Y cuándo se dio cuenta usted? Cuando le contaron que se lo llevaron a la cárcel. Pero si mi hijo es hijo de casa, mi hijo nunca ha hecho tal cosa. Sí, pero ya está en la cárcel, porque usted nunca se enteró de las cosas que él hacía. Porque usted nunca vio las cosas malas, solo lo bueno que él hacía. Y mire, Isaías dice eso, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Entonces dice, obviamente que no, ¿verdad? Obviamente, hermana, ¿cómo vamos a dejar ahí? Pero vea una situación, porque fíjese que en el tiempo de la guerra, hermano, cuando estaba Israel prácticamente aislado, porque estaba rodeado por los ejércitos, llegó el tiempo del hambre, ¿y qué hizo una mujer? Se puso de acuerdo con su vecina y se comieron al hijo de una. Y el libro de Lamentaciones dice, las mujeres piadosas, ¿qué van a tener que hacer? A comerse a sus hijos, como consecuencia del hambre que hay.
Como no había que comer, lamentablemente falleció el niño, pero como no podían enterrarlo, se lo comieron. Mire qué delicado es, hermano. Qué serio, ¿verdad? Pero mire, el último que nosotros miramos ahí, hermano, ídolo. Y que usted tiene que cuidar eso, porque no es lo correcto. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Les repito, raíz de todos los males, amor al dinero. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Hermano, mire, usted y yo trabajamos, hermano, y el fruto del esfuerzo que hace usted va a ser el sueldo que le pagan por el trabajo que realiza en la empresa donde usted está actualmente, desarrollando sus tareas. Eso le sirve para vivir. Recuerde, hermano, que mire, el griego tiene dos palabras. Una es copiao, otra es ergasomai o ergos. Copiao significa trabajar afanosamente y fatigándose. ¿Esa qué significa? Yo tengo que trabajar, tener los recursos, comer bien para tener fuerzas para trabajar. Ese es el concepto equivocado. Ahora, el ergos o ergasomai significa trabajar reposadamente. ¿Y eso qué dirá usted? Pues significa un punto importante. ¿Sabe qué es? Viene usted, vengo yo y tenemos que trabajar. ¿Pero para qué trabaja usted? Para estar bien, para tener vida. Pero no vida biológica, sino la vida zoe, la vida de Dios, para entonces estar en buenas condiciones para buscar la presencia de Dios. Porque su prioridad no es el trabajo, su prioridad siempre va a ser Dios. Entonces, mire, hermano, dos maneras de trabajar. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene solo vida biológica? Hermano, mire, lo que dice la Biblia en ese texto es 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males, amor al dinero. ¿Cuál es el problema? Que tiene un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? El dinero. Y la Biblia dice, por ejemplo, Pablo le dice más adelante a Timoteo, los que quieren enriquecerse, oiga, quieren enriquecerse, caen en lazo y caen en tentación. Mire, le voy a contar, hace muchos años, pero muchos años atrás, hermano, yo trabajé en una importadora. Y yo estaba ahí cuando la dueña le dijo a su hijo, ella decía, mira, mi hijo es bien inteligente, pero no quiere estudiar. Solo se graduó de bachiller en esa época, hermano, y no quiso estudiar. Entonces ella le decía, mi hijo estudia. Un día yo estaba ahí y le dijo, mira, decime en qué universidad del mundo querés estudiar y yo te la pago. Hermano, imagínese que a usted le dijeran eso, ¿qué universidad del mundo? Usted diría, bueno, las de Estados Unidos, las famosas. Ahí estaría yo según la carrera que usted quiera. Las de Francia, las de Inglaterra. Mire, Inglaterra tiene unas que son carísimas, hermano. Pero mire, el punto es que viene usted y que le pagaran eso. ¿Y sabe qué hizo ese muchacho? No quiso. Bueno, está bueno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué le dijo entonces la señora después? Yo estaba ahí también. Le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es amar el dinero. Eso es lo que tenés que hacer, porque obviamente ellos tenían buenos recursos económicos y a él no le importaba nada, no le importaba tener dinero. Mira, simplemente él llegaba, se levantaba hoy, el día de hoy se levantó, saludaba, comió en su casa, se fue al mediodía, por la tarde ya no estaba, ya anda por Los Ángeles, ya se fue a Miami, ya anda entalado. Como tenía tarjeta de crédito, pagaba ya como que sin nada. Nunca se preocupaba de nada. ¿Pero por qué le digo esto? Porque mire, hermano, ¿cuál era el ídolo que a él lo retenía? El dinero y que le servía solo para gastar. Hermano, ¿sabe cómo era el hermano de él? Él no era así de viajar ni nada. Él simplemente hacía vales todos los días a sacar dinero y a emborracharse. Mire, hermano, hasta qué punto llega una persona. Entonces, ¿sabe cuál es el punto? Porque dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, uno de los ídolos grandes que hay en el hogar, hermano, es cuando a la gente le enseñan a que su prioridad sea siempre las cosas económicas, sea siempre lo material, digámoslo en general. Eso está mal, porque la Biblia dice que ¿qué es mejor?
la vida o los recursos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os añadirá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene como ídolo las riquezas o el dinero, hermano? Es que cambió la prioridad. Entonces va buscando solo las cosas materiales. Y mire, por ejemplo, Habacuc dice, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. Entonces, mire, hermano, ahí hay una situación bien delicada, porque ahí es donde usted tiene que ver la fuente de sus ingresos. Es que yo lo que quiero es tener riquezas, y si para tener riquezas tengo que hacer algo que es penado por la ley, lo va a hacer. Sí, pero mire a qué punto llegó a estorbar prácticamente el desarrollo de su familia, porque los metió en un campo donde es posible que incluso corran peligro sus vidas. ¿Por qué? Porque usted, una persona adulta, tomó decisiones y prácticamente lo que hizo es llevar ganancias injustas, ganancias ilícitas, dice ahí, para su hogar. No, hermano, esos son de los aspectos que usted y yo tenemos que considerar en algún momento. Porque mire, si la persona de esa forma está haciendo no lo correcto delante de Dios, sino lo contrario, abrirá una puerta. ¿Y qué pasará cuando abra la puerta? Hermano, no heredará la bendición de Dios, sino todo lo contrario. Mire lo peligroso que es, hermano. Y fíjese que uno de los problemas que uno encuentra en ese sentido, ¿sabe cuál es? Mire, porque veamos una situación así. Viene una persona, ¿cómo obtuvo los bienes? Le robó a sus hermanos la herencia y los dejó sin nada. Me recuerdo una persona allá en la zona 5, fíjese, el día que lamentablemente dieron la noticia, el papá falleció. Todos fueron a ver qué hacían para ver dónde estaban los trámites para velarlo y todo lo que usted sabe que se hace cuando una persona fallece. ¿Y qué hizo la hermana mayor? Se quedó en la casa. Como tenía llave de todo, buscó la escritura. Ellos tenían 4 casas, se quedó con 3 casas. Ellos tenían camiones y tenían negocio y se quedó con el negocio, se quedó con las facturas pendientes de cobros. Mire, se robó todo. Al final de tanto rogarles, le devolvió una casa para toda la familia. Ella se quedó con todo. Pero hermano, ese era un recurso ilícito, porque fue prácticamente de haber estafado a su propia familia. ¿Y sabe qué pasó? Tenía de pareja un hombre, un hombre que era igual de estafador, así como ella era. ¿Y sabe qué hizo? Ese hombre la dejó prácticamente sin nada. Después de ser dueña de casas, tuvo que irse incluso a vender al mercado e ir a alquilar. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Mire, un hombre le quitó todo y se le fue con otra mujer. Pero mire, hermano, lo delicado que es. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Dirá usted. Pues mire, hermano, hay que tener cuidado con ese tipo de ídolo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Hermano, mire, parte de los aspectos bien peligrosos que hay es, por ejemplo, cuando la gente tiene alguna necesidad y lo que hace, por ejemplo, es robar. ¿Y qué le enseñó a sus hijos? ¿A qué es la forma más fácil de obtener las cosas? Robando. Entonces, ¿qué está haciendo? Formando un delincuente y a su tiempo, hermano, porque ese no va a conformarse con robar un lápiz o un borrador en la escuela. Va a ir creciendo más en su demanda de lo que quiere robar hasta que un día lo van a atrapar y encarcelado a saber cuánto tiempo, o por intentar robar. Hermano, mire, yo me acuerdo de un muchacho de por mi casa que mire cómo se escapó. Se estaba robando algo cuando lo encontraron y salió huyendo, pero dice que se logró meter debajo de un carro y no lo encontraron. Pero la gente que lo buscaba con pistola en mano porque lo querían matar. ¿Cómo vamos a arriesgar nosotros a nuestra familia algo así? ¿Por qué? Porque hay un ídolo en casa. Hermano, el parámetro bíblico Pablo se lo dice a Timoteo: teniendo con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Todo lo demás, hermanos, será ganancia, porque ya no tiene una cosa pequeña, sino algo mucho mejor. Y la Biblia precisamente dice que Dios nos da la capacidad de gozar del fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que dice. Entonces usted tiene que aprender a gozarse exactamente de las cosas que Dios le quiere dar.
Hermano, si Dios le está dando algo, si le están dando algo, no, yo no lo merezco, porque usted es una persona esforzada, se lo merece. Eso es lo primero que tiene que reconocer usted. No se haga el humilde, sino aprenda a recibir la bendición de Dios. Eso es fundamental para todos nosotros. Así que mire, hermano, hay cosas que usted tiene que ver. Y mire, son simples las cosas. Ídolos en casa, les repito, son 5 que vamos a platicar y hablamos. El primer lugar era, recuerde, lo que hizo Raquel. Hermano, el ídolo es la herencia. Hermano, los que si para tener más hay que matar a la familia, lo van a hacer. Hermano, no es correcto eso. No es correcto, porque ¿sabe qué es lo que pasa? El que a usted o a mí nos dejen algo es pura ganancia para usted y para mí, porque en realidad nuestros padres, hermano, ya atesoraron algo, ya nos bendijeron con las cosas que pudieron. Y si dieron algo más, que bueno, si no dan, pues, ¿por qué se preocupa? Porque ya lo formaron y entonces usted puede tener ya la capacidad. Mire, tal vez no le dieron un nivel de estudios altísimo, pero le enseñaron un oficio con el cual usted se empezó a desempeñar bien y le va muy bien, porque usted es un buen trabajador. Así que mire qué importante eso. El otro, hermano, que vamos viendo ahí precisamente es el hecho de encontrar, hermano, que el ídolo es que no aprende a desprenderse de la casa paterna o materna. Hermano, sus paseos de fin de semana, después de ir a la iglesia, ¿cuáles son? Ir a visitar a mi Santa Madre. Ese ya no es paseo, fíjese, hermano. En algún momento es bueno ir a saludar, pero hermano, que toda la vida esté ahí y que todos los días tiene que pasar y que su mamá no puede dormirse porque usted tiene que decirle a qué hora llegó a su casa y usted no vive ni siquiera cerca, sino usted vive lejos de donde ella vive. No, ahí hay un problema. Y eso hay que romperlo. Y le repito, pero a veces no se puede romper porque nosotros no queremos soltar eso tampoco. Hermano, ¿cuál es el otro problema? Otro ídolo, la pareja. Es que yo siempre soñé casarme con una persona así como él o como ella, hermoso, hermosa, que tuviera una profesión, que fuera médico y cirujano, que fuera licenciado, que fuera ingeniero, que fuera lo que usted quiera. Ahí, una profesión. Ese era su anhelo, es que dijeran, ahí va la esposa del doctor. Ah, se siente usted llena. No, hermano, ¿no será que se les volvió un ídolo eso? Miren la otra cuestión, el otro ídolo es la fertilidad, porque es el anhelo de tener hijos. Y cuando llegó el hijo, hermano, ya ni siquiera pueden ir a la iglesia porque los hermanos cuando cantan, cómo hacen de bulla y pueden despertar al bebé. Cuando aplauden o cuando danzan o cuando suenan trompeta, entonces el niño se mueve, no, mejor no voy a la iglesia. Mire lo que está haciendo. Es delicado, hermano. Entonces realmente hay que cuidar eso. Y el último problema que hay como ídolo, hermano, es el dinero. Les regreso otra vez con el texto, la raíz de todos los males, amor al dinero. Y algunos por anhelar eso, caen en trampa y en tentación. Y en muchos males, dice la Biblia, ¿verdad? Y prácticamente, hermano, son atrapados. No, usted tiene que tener cuidado con eso. Entonces, mire, antes que oremos, solo si en la transmisión alguien no conoce a Jesucristo, dígale, Señor, aquí estoy. Por favor, entra en mi vida, dígale. Por favor, Señor, ayúdame para que mi hogar cambie. ¿Cómo? Primero, que tú entras en mi vida y que segundo, que laves mis pecados con tu sangre preciosa. Ahora que ya el Señor está preparado para eso, dígale, por favor, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo de Dios. Y mire, el cambio que Dios hará en su vida hará que su familia lo busque a usted también para acompañarlo a buscar la presencia de Dios. Lo puede hacer en una iglesia cerca de su hogar y si no tiene dónde, lo invitamos para que nos visite los días que nos juntamos aquí. ¿Verdad, hermano? Y hermanos, si ustedes de igual manera se recordó de algún problema de ídolo que hubo en su hogar en algún momento, dígale, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí y, Rey amado, sácame de todo tipo de idolatría que quiere alejarme de ti. Ayúdame, te lo suplico, y que verdaderamente, Dios, la expectativa que tú tienes de mi vida se cumpla plenamente, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.